Muy buenas tardes, buen lunes para todos y para todas. Bienvenidos a esto que es ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar acompañándote hasta las 18 con muchas cosas interesantísimas. Muy buen programa de lunes para hoy. Así que voy a empezar con mi primera invitada, la doctora Emilia Ruiz, de la Secretaría de Defensa del Consumidor. ¿No? ¿Cómo estás, Emi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, con muchos temas interesantes, como siempre, los que se aborda a través de la Secretaría. En este caso, multas a entidades bancarias, ¿no? Que tampoco escapan ni del control ciudadano, ni de, obviamente, las multas a través de defensa del consumidor. Exacto, sí. Es importante remarcar y me parecía interesante contarles también sobre qué es lo que nosotros trabajamos y sobre casos prácticos, porque por ahí uno no puede comprender si su situación está bien o no está bien, o es conveniente que se dirija a la Secretaría. Bueno, ya lo he explicado en reiteradas oportunidades, el tema de que cuando las empresas no acercan en la Secretaría una solución al consumidor, fracasa la instancia conciliatoria y se abre una instancia que se llama sumario administrativo, y que culmina luego de una etapa probatoria en donde se verifica la infracción en una sanción. En este caso, las últimas multas que han salido, que han sido contra entidades bancarias, justamente han sido por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y por no haber brindado la solución en esta etapa conciliatoria. Muchas veces la empresa no le soluciona en la instancia conciliatoria o porque entiende que no hay infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, o porque no quiere sentar precedentes, o por lo que fuera. En este caso, las multas que han salido desde la Secretaría de Defensa del Consumidor tienen que ver con la infracción al deber de información. ¿Qué pasó en estos casos, en estos últimos 3 casos? Uno de los casos fue por un incumplimiento de acuerdo. O sea, la empresa en este caso prometió solucionar el problema del consumidor e incumplió ese acuerdo. Era por una afectación en el veraz. Una afectación en el veraz por una deuda que no era del cliente. El cliente la desconoció, reclamó, le pidió al banco que lo saque del veraz porque esa deuda no era de... Bueno, el banco se constituyó en la Secretaría y se comprometió a desafectarlo de cualquier base de deudores morosos y no cumplió. Este caso puntual tiene dos temas muy importantes. Uno es el tema de la afectación en el veraz y una falsa afectación. ¿En qué nos afecta a nosotros como consumidores? Es algo muy grave. Y con más razón, porque en este caso el señor no había solicitado la tarjeta de crédito y se había generado un cargo de renovación de tarjeta. Entonces, el consumidor, al no haber utilizado nunca la tarjeta de crédito, no sabía que tenía una deuda. Se enteró cuando fue a solicitar un crédito que estaba afectado en el veraz. Cuando averiguó por quién estaba afectado por un banco y por una tarjeta que no le pertenecía. Cuando la empresa concurre a la Secretaría de Defensa del Consumidor, se compromete a dejar en cero esa deuda, o sea, ajustar el saldo de la deuda y a desafectarlo. No cumplió ni dando de baja, ni saldando o dejando en cero esa deuda, ni desafectándolo del veraz. El señor continuó recibiendo en su domicilio los resúmenes de cuenta y las intimaciones de pago y continuó afectado en el veraz. Doblemente grave, digamos, sumamente gravoso. Nosotros recibimos diariamente muchas denuncias por el tema de las afectaciones y por el tema de las deudas desconocidas por los consumidores. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos te mandan cosas que vos no pediste? Por ejemplo, viste que, no sé, tienden a mandarte tarjetas de débito, de crédito. No pueden mandarte una tarjeta que no has solicitado. ¿Qué es lo que pasa? Que el consumidor... Aunque vos seas cliente de ese banco y no tengas que renovarla, porque muchas veces pasa eso. Vos tenés tu tarjeta de débito activa, por ejemplo, y ellos te reenvían otra a tu mismo nombre que vos nunca pediste. No, ellos no pueden enviarte algo que vos no solicitaste. En el caso de la tarjeta de crédito, el consumidor la recibe y cree que como no la usa no se tiene que generar ningún cargo, lo cual es real porque la tarjeta hay que darla de alta para que comience, para que el contrato se perfeccione. Se perfecciona con el alta y el alta la da por lo general el consumidor vía telefónica. Pero ¿qué pasa? Esas tarjetas las dan de alta, pasa un año, nunca la utilizó el consumidor, la rompió, la tiró, la guardó. Entiende que nada debe, pero al año se generó un cargo por renovación y ahí es donde está la deuda.
Con esto te digo que son deudas muy mínimas, pero la desconoce el consumidor. Entonces, ¿cómo puede pagar o reclamar algo que desconoce? El entendimiento y lo que debe suceder es que si yo no la di de alta, la tarjeta de crédito no la di de alta, no debe generarme ningún tipo de costo. Claro. Porque no está perfeccionado el contrato, sobre todo cuando no la solicité. Pero nosotros también tenemos el caso de cuando vas a solicitar un crédito, que en la cantidad de papeles que firmas también está una tarjeta de crédito, el paquete. Hacen abrir de todo, hasta cuenta corriente. Exacto. Cosas que vos ni necesitas ni pediste. Porque forman parte del paquete que teóricamente estás contratando. Y digo teóricamente ¿por qué? Porque el consumidor, si no sabe, no puede, es decir, el banco está obligado a brindarte una información detallada, cierta y clara de todos los ítems que vos estás contratando. Caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, seguros. ¿Sí? Y están obligados a darte una copia, porque también esa es otra modalidad, que uno va, concurre, saca un crédito y no le dan la copia del contrato. ¿Sí? Bueno. No puede suceder. Y en el caso de esta multa que salió desde la Secretaría fue por incumplimiento de acuerdo. También tenemos otras dos que tienen que ver con el trato indigno, porque justamente a la persona se le afectó en el veraz sin ni siquiera ser cliente. Claro. Ni siquiera era un cliente. Claro, pero estos no son casos que la persona fue, reclamó, no. Por lo general, cuando llegan a la Secretaría, llegan después de haber efectuado innumerable cantidad de reclamos en la entidad bancaria. Notas escritas, reclamos telefónicos, y que siempre le prometen una solución o lo mandan a hablar con otra persona y le dicen de que ya se va a solucionar. La persona quiere presentar una nota, no se la reciben. Entonces ya llegan a la Secretaría después de haber seguido con todo un caminito de reclamos. Y con lo cual, si presentados en audiencia conciliatoria la empresa no les da una solución, ya en estos dos casos que te estoy contando continuaron en la vía judicial. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando necesitas hacer un trámite puntual y el banco te pone obstáculos? Me refiero a obstáculos como perderte los papeles y no hacerse cargo de eso, ¿no? Solicitar que vuelvas a remitir todo, qué sé yo, no sé, agregarte un nuevo trámite cuando ya supuestamente completaste toda la papelería que te dijeron. Y cuando ya sos además cliente de ese banco y un buen cliente. ¿Qué pasa con todas esas cuestiones que te ocurren y realmente fastidian, ¿no? Porque yo no sé si ya esto entraría dentro de trato indigno, pero porque digo también que te hagan ir un día, otro día, otro día, otro día para hacer un único trámite, la verdad que te molesta. Sí, a nuestro entender sí. A nuestro entender podría configurar un trato indigno en el sentido de que cuando uno concurre a consultar cuáles son los trámites para determinados servicios que van a solicitar o para determinado trámite, la empresa, ahí es donde el banco tiene que dar una información clara, detallada y completa. ¿Sí? Porque uno lo único que hace es seguir indicaciones. Sí. Entonces, si a mí me dicen que tengo que presentar determinada documentación y voy y la presento y después me cambian, o después presento la documentación y no me ponen el acuse de recibo y lo extravían, yo entiendo que todo eso podría configurar un trato indigno cuando no un incumplimiento de contrato, porque no están dando los servicios conforme se contrataron. Porque muchas veces cuando uno va a banco es porque ya es cliente, ya tiene contratos celebrados. Lo que está haciendo son gestionando trámites que hacen justamente al cumplimiento de ese contrato. Distinto el caso de cuando uno recién se presenta para acceder a los servicios de un banco. Además, además pasa, ¿no?, la circunstancia de que en los bancos, si vos vas a solicitar un préstamo, te hacen hacer todo el trámite y seguro te lo otorgan porque es la ganancia del banco. Ahora, cuando vos vas a querer invertir, por ejemplo, ¿no?, y a generar otro tipo de inversión que no sea, por ejemplo, un plazo fijo, ahí ya hay como una suerte de camino bastante sinuoso en algunas entidades bancarias, ¿no? Y eso sí sucede en la mayoría de las empresas prestadoras de servicios. Cuando uno lo mismo con la empresa, con la telefonía, cuando vos vas a contratar un servicio o querés acceder a la calidad de cliente por cualquier servicio que vayas a utilizar, los caminos son más fáciles que cuando vos vas a reclamar algún tipo de incumplimiento. Lamentablemente es así. Yo lo que recomiendo, y lo digo siempre, que se presenten en la Secretaría, porque el hecho de que nosotros tengamos naturalizado tener que realizar 2, 3, 4, 5 reclamos no significa que eso deba ser así, no debe ser así.
El tiempo de espera, también hemos recibido numerosas denuncias y reclamos porque no se estaría cumpliendo el tiempo de espera. Exacto, por eso. Hay algunos que lo cumplen, hay otros que no. Que se ha normalizado mucho en lugares muy grandes, es real, digamos. Son situaciones que se naturalizan y que uno ya las toma como parte de... Uno vas al banco, sabes que te vas a esperar 2 horas. Exacto, y pide permiso toda una mañana porque dice, no, yo en el banco me voy a demorar. O no, uno incorpora ciertas situaciones como normales, y en este caso nosotros tenemos una ley provincial que regula el tiempo de espera y la atención prioritaria, con lo cual no es una cuestión de cortesía ni de atención comercial ni nada, es una ley son provincial. 30 minutos. Exacto. 30 minutos cuando tenés que hacer un trámite y cuando te derivan. Porque por ahí sí capaz que te puedes eternizar. Lo que pasa es que vos cuando entras en determinadas entidades bancarias, primero pasás por una mesa de entrada en donde vos informás qué trámite querés hacer y ellos te dan el número correspondiente a ese trámite. O sea que cuando vos ya estás esperando para el trámite que vos indicaste al principio. Sí, pero a veces te indicaron mal y te derivan. Bueno, eso despierta mucho enojo y con toda razón, porque en realidad es como si no se tuviera en cuenta el tiempo de uno. Claro. La ley 7800, que es una ley provincial, regula este tema justamente porque poniendo un límite. Sin embargo, nosotros hemos realizado inspecciones la semana pasada y hemos labrado actas porque se excede y con creces este lapso de 30 minutos. Se ha constatado hasta espera de 2 o 3 horas. Tremendo. Exacto, tremendo, porque a veces son determinados trámites que colapsan. Si yo te digo que a la Secretaría en proporción no son muchas las denuncias que llegan, más allá de que últimamente la cantidad de reclamos en relación a ese tema se ha aumentado, igual siguen siendo pocas en proporción a lo que yo considero que serían los damnificados. Por eso te digo, son situaciones que ya se naturalizaron. De todas maneras, nosotros estamos trabajando intensamente en ese tema y hemos comenzado con las inspecciones, más allá que constantemente las estamos realizando, pero como un operativo puntual hemos comenzado la semana pasada por los reclamos que hemos recibido por el tema de la espera. ¿Y qué recomendás, por ejemplo, porque los bancos que por ahí tienden a colapsar son justamente aquellos que pagan o jubilaciones, que aglutinan a muchísima gente, planes sociales? Generalmente es ahí en las entidades bancarias tipo Banco Nación, Banco Santiago del Estero, donde hay días que realmente la gente tiene que esperar muchísimo para ser atendida, esta demora de 2 o 3 horas o más quizás, que tengan que esperar. Hay que tener en cuenta, también pasa en las fechas de cobro y también pasa cuando se anuncia un paro bancario. Por lo general son oportunidades en las que siempre, exacto, por eso hay que tener en cuenta que hay bancos que están llenos siempre y hay bancos que están llenos en fechas puntuales. De cualquier manera la ley no distingue, con lo cual la sanción les cabe a todos. Exacto, basta con que opere los 30 minutos de espera para que el consumidor esté habilitado para pedir el libro de quejas y dejar asentado su reclamo, porque ese es otro punto que regula la ley 7800, que es el libro de quejas. El libro de quejas tiene que estar rubricado y foliado por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, y allí es donde tienen que dejar asentado el reclamo y indicando que tienen en su poder el ticket, el ticket es donde consta la hora en que uno ha ingresado a la espera de ese trámite. Esa es la prueba suficiente para dirigirse a la Secretaría de Defensa del Consumidor. El ticket, y yo recomiendo dejar asentado en el libro de quejas. Hay entidades bancarias que al día de hoy no tienen el libro de quejas, el reglamentario, que es el rubricado y foliado por la Secretaría de Defensa del Consumidor. O tienen un registro de reclamos vía online. Sí, o telefónico. Exacto, o telefónico. Entonces ellos, cuando uno quiere hacer un reclamo, lo derivan a ese trámite. Lo que tienen que saber los consumidores es que el libro de quejas que tienen que tener, más allá que puedan tener otras vías de reclamo, ellos tienen que tener a disposición del consumidor el libro de quejas conforme lo prevé la ley 7800, que es rubricado y foliado por la autoridad de aplicación, no cualquiera. Entonces, si yo pido el libro de quejas, me tienen que entregar ese libro de quejas. Después vos harás el reclamo telefónico. Y hay que tener presente también que cuando hacen el reclamo telefónico, pedir el número de reclamo, o cuando hacen el reclamo online también, siempre conservar la fecha en la que se realiza el reclamo y algún tipo de comprobante de número de reclamo, número o lo que entregan, constancia de reclamo.
Bueno. agendar, porque cuando no es lo mismo cuando van a la Secretaría sin haber reclamado previamente que cuando llegan a la Secretaría habiendo realizado 10 reclamos. Tenemos también numerosas denuncias con las entidades en contra de las entidades bancarias por no recibir las notas de reclamo. Mira vos. Por ejemplo, un consumidor va a impugnar un consumo, quiere hacerlo por nota y se niegan a recepcionar la nota. Entonces llegan a la Secretaría justamente por eso. Hay otras entidades bancarias que tienen un área específica en donde atienden los reclamos de consumidores por este tipo de... El tema de los contratos bancarios y de las denuncias contra las entidades bancarias es un tema bastante amplio y que abarca muchos temas, desde el tiempo de espera hasta lo que hablábamos recién, las afectaciones en el veraz, y hasta el alta de servicios no solicitados. Sí. El deber de información, el trato digno, el incumplimiento en los servicios. Hemos tenido denuncias y de hecho se ha sancionado en casos en los que un consumidor solicitó la ampliación del límite de compra, a lo cual el banco accedió. ¿Sí? Le dio una respuesta positiva a su pedido, con lo cual él se adelantó a realizar una compra de pasajes, uno con una tarjeta y otro con la tarjeta que supuestamente tenía un aumento de límite autorizado, y llegado el momento no. Entonces perdió un pasaje, la reserva de un pasaje, y se había adelantado a comprar al otro, con lo cual él viajaba con un acompañante, viajaron separados, porque él en el entendimiento, y acá vamos a la importancia del deber de información, en el entendimiento que el aumento de límites estaba aprobado, se adelantó a reservar, y cuando le terminaron de confirmar que estaba aprobado, él compró los pasajes. Compró con uno, y cuando fue a utilizar la otra tarjeta resulta ser que el límite no había sido aprobado. Entonces le generó en ese caso puntual un perjuicio, porque tuvo que viajar en aviones separados, y después realizó la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor, justamente porque, más allá de la información, porque no le dieron trámite a su pedido de ampliación de trámite. Él había pedido, le habían dicho que estaba aprobado, pero en realidad no le dieron el trámite necesario, por eso es que no llega a aprobarse el aumento del límite. Más allá del perjuicio, no es necesario tener un perjuicio para que se verifique la infracción. Son infracciones formales que el solo incumplimiento hacen hacer por sí, corroborado que fuera, da lugar a la sanción. Pero en este caso puntual él había sido perjudicado, y él invocaba eso, que por esta información errónea, por esta información confusa, él había desencadenado un montón de situaciones que él reclamaba. La Cámara nos ha contestado en sus fallos y en reiteradas oportunidades que justamente las entidades bancarias tienen una responsabilidad mucho mayor, porque justamente al nuclear la información, es como hablábamos recién, el consumidor hace lo que le dicen, lo que le indican. Uno no puede decir, no, vos te estás equivocando, yo voy a hacer otra cosa. Si a mí me dicen que presente estos papeles, o que mi crédito está aprobado, o que mi aumento está aprobado, y yo me quedo con eso. Claro. Es porque justamente hay un desequilibrio en la información, una información que está en poder de ellos y de la cual yo dependo. Esa es otra de las sanciones que han salido desde la Secretaría y que fueron confirmadas inclusive ya por la Cámara de Apelaciones de la provincia, contra una entidad bancaria, y por el tema de la información. ¿Y qué es lo que recomendás, por ejemplo, sobre todo en los tiempos de espera, ¿no? Donde hay un montón de gente que está padeciendo lo mismo que uno, que está hace más de media hora, 1 hora, 2 horas? Ahí es mejor que usen la app, por ejemplo, porque es una situación general que la están viviendo muchos. Por ahí es una persona que no tiene ganas de ir a hacer la presentación puntualmente por su caso, sino que lo quiere dar a conocer. Hemos tenido de las dos situaciones. Recibimos denuncias a través de la app, le sacan la foto al ticket, e informan desde que siendo la hora tal, siguen esperando que la atención. Nosotros enviamos inspectores para que constaten la situación, y también hemos recibido denuncias en la Secretaría. Lo que sí recomiendo yo, más allá de la vía que elijan, vía app o presentarse en la Secretaría con la copia del ticket, siempre recomiendo recurrir al libro de quejas y dejar asentado. ¿Sí? Porque si yo dejo una copia de mi ticket en el libro de quejas informando que siendo hora tal continúo sin atención,
la empresa está obligada a dar respuesta a mi reclamo. Y es diferente ya hacer la denuncia en la Secretaría habiendo dejado plasmado ese reclamo que no habiéndolo hecho. Siempre yo les recomiendo a todos pedir el libro de quejas y dejar asentir. Es lo más inmediato, digamos. Sí. Después elegirá la vía. También puede hacerlo vía app, que también es inmediato, pero los inspectores no van a ir en ese momento. Claro. Puede que sí, pero lo más inmediato es el libro de quejas. Y después con esa copia del libro de quejas y con la copia del ticket ya pueden elegir o vía app. También depende de lo que quieren. Si quieren una solución a su reclamo, porque muchas veces están en la cola esperando algún trámite y no llegan a terminarlo, entonces ya se van a la Secretaría a pedir respuesta al reclamo al trámite puntual inicial que no llegaron a hacer porque tienen que esperar 2, 3, 4 horas. 4 horas, inclusive hemos tenido denuncias porque llevaban 3 horas de espera. Lo que fuere, ¿sí? Pasados los 30 minutos ellos están habilitados para reclamar. La vía la eligen ellos. Si quieren también va a depender de lo que cuál es la petición de cada consumidor. Claro. Hay consumidores que quieren una instancia conciliatoria con determinada pretensión y hay consumidores que quieren poner en conocimiento de la autoridad de aplicación ese tipo de infracciones y nada más. De eso va a depender, porque la denuncia a través de la app no da lugar a una audiencia de conciliación. Claro, no, totalmente. El tema es por lo menos poner en aviso, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Entonces, para que se perfeccione un poco esta situación, lo que tienen que hacer sí o sí es, de alguna manera, dejar asentado en el libro de quejas. Exacto. Sea, y si no van a hacer la denuncia en la calle España 1350, por lo menos sí hacerlo vía app para que por lo menos nosotros podamos tomar conocimiento de esas situaciones. Porque muchas veces no van a hacer la denuncia en la Secretaría porque no van a llenar el formulario, presentarlo y quieren evitar todo eso. Pero a través de la app es un trámite muy sencillo y nos ponen en conocimiento de nosotros situaciones que nosotros las conocemos a través de ustedes. Claro, totalmente. Buenísimo. Entonces, España 1350 acá en Salta Capital. Si no se pueden comunicar, ¿a qué teléfono? Al 0800 555 3332 y si no, estamos de 8 a 16 horas en España 1350. Buenísimo, y ya saben, se pueden descargar de Play Store la app, ¿no?, de defensa del consumidor como Consumidor Salta, que es muy sencillo de hacerlo y bueno, les sirve. Se van a pasar fotografiando en muchos lugares y mandando la denuncia pertinente, llenando el formulario y mandándolo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Emi, gracias por acompañarnos. Un placer, Mabel. Que tengas una excelente tarde. Igualmente. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.